Hola, en esta segunda parte de la introducción, la motivación del curso de Minería de Datos, vamos a ver cuáles son las principales herramientas o métodos que se utilizan en minería de datos. Por un lado, tenemos el uso de métodos predictivos, ¿cierto? Donde se utilizan ciertas variables, ciertos conjuntos de datos para predecir valores futuros o variables desconocidas que nosotros no hemos visto hasta el momento. Y por otro lado, tenemos el hecho de que tenemos métodos descriptivos que nos permiten encontrar ciertos patrones, ¿cierto? Hablar en los datos que nos permitan, por ejemplo, describir cuáles son las coincidencias o los patrones que se pueden generar en ciertas agrupaciones de datos. Entonces, esto básicamente nos sirve para describir características en común que puedan formarse de manera automática en los datos. Entonces, por un lado tenemos lo que se conoce como clasificación, ¿cierto? Donde esto es un modelo predictivo, muchas veces esto también se llama como métodos supervisados, ¿cierto? Donde debemos conocer datos para entrenar un modelo que permita generar la predicción. Y también tenemos, por otro lado, en el caso de clustering, métodos que son descriptivos o no supervisados, ¿cierto? De aprendizaje no supervisado, que nos permite, ¿cierto? De alguna manera agrupar, ¿cierto? Datos que puedan presentar características en común. También por el lado no supervisado tenemos el descubrimiento de reglas de asociación, que son ciertos patrones que se pueden encontrar, ¿cierto? Con cierta frecuencia, que nos permitan, ¿cierto? Asociar características unas con las otras en los datos, ¿cierto? En ciertos números de datos. Patrones secuenciales, ¿cierto? Que pueden describirse en series de tiempo, por ejemplo. Regresiones, que básicamente a partir de datos nosotros podemos generar un modelo que nos permita ajustar, ¿cierto? Un modelo lineal o ya sea de otras dimensiones para predecir cierta variable. Y también detección de la desviación bajo cierto flujo de datos. O sea, nosotros tenemos alguna línea de tiempo, por ejemplo, alguna serie de tiempo que tiene alguna tendencia y nos permita, por ejemplo, esta detección de desviación, saber cuándo podemos obtener, ¿cierto? Alguna fluctuación inesperada basado, ¿cierto?, en datos anteriores. Entonces, en el caso de la clasificación, algunos términos esenciales que hay que conocer, por un lado, es el set de entrenamiento, que este set de entrenamiento básicamente son los datos que nosotros vamos a utilizar, que están, ¿cierto? O los datos con sus respectivas variables que nosotros vamos a utilizar, ¿cierto? Para que nuestro modelo aprenda estos datos y de alguna manera pueda predecir en el futuro datos que no ha visto. Entonces, lo que dice acá es que este set de entrenamiento son los atributos, las variables que se van a utilizar para aprender sobre el modelo, el cual incluye esta clase, que esta clase básicamente es el valor que se quiere predecir finalmente. Entonces el modelo aprende de eso. Y lo que nosotros queremos como objetivo es buscar cuáles son los atributos, que pueden ser n atributos, que nos permitan describir o predecir esa clase en particular. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos identificar entre perros y gatos, tendríamos una serie de atributos, por ejemplo, que podría ser el número de patas, podría ser el color de los ojos, el número de ojos, etcétera, etcétera. Y nuestra clase sería para este tipo de gato, por ejemplo, que tiene ciertos atributos, nosotros queremos predecir que esto sea un gato, basado, ¿cierto?, en un conjunto n de características. Entonces, la idea principal de la clasificación es poder acertar, tanto como sea posible, nuevos datos que no han sido vistos anteriormente. Entonces, yo, por ejemplo, en el caso del perro y gato, me gustaría entrenar un modelo que pueda identificar perros y gatos, y yo le entrego, por ejemplo, una descripción o una imagen nueva de un animal,
y me gustaría que lo pudiera clasificar, por ejemplo, en alguno de estos dos tipos de animales. Entonces, mucho de lo que se hace en general cuando uno entrena, ¿cierto?, un modelo, antes de llevarlo a datos reales, nosotros tenemos que saber qué tan bueno es nuestro clasificador, nuestro modelo, y tenemos un set de evaluación, que es un set que básicamente no es parte del set de entrenamiento y lo utilizamos para saber qué tan bueno es nuestro clasificador en base a etiquetas que ya están previamente etiquetadas pero que no están incluidas en el clasificador. Entonces, por ejemplo, esto es un ejemplo clásico que se ve en clasificación, donde se tienen, por ejemplo, diferentes variables y lo que nosotros queremos básicamente es predecir la clase sí o no. Entonces podemos ver que tenemos diferentes variables, que en este caso son 3. Tenemos un set de entrenamiento, que es lo que se aprende de acá, ¿cierto? Todo esto lo aprende el clasificador. Y lo que nosotros queremos hacer es que con datos que no están clasificados, ¿cierto?, en nuestra etiqueta sí y no, el clasificador pueda aprender o pueda de alguna manera predecir qué etiquetas deberían aparecer acá, basado, ¿cierto?, en estas 3 atributos que previamente entrenamos en nuestro modelo. Entonces, ¿qué tan bueno va a ser nuestro clasificador? Es qué tanto acierta correctamente a esto si es que nosotros tenemos estas etiquetas previamente o estas clases previamente señaladas. Entonces, eso es lo que se hace cuando uno tiene un modelo, lo entrena y lo prueba. Entonces, la idea es acertar tanto como sea posible, ¿cierto?, a estas etiquetas de manera correcta. Entonces, en el caso de la clasificación, una aplicación que podemos ver es, por ejemplo, el marketing directo, ¿cierto?, donde la meta es básicamente reducir los costos de publicidad apuntando directamente a potenciales compradores. ¿Y cómo podemos hacer esto? ¿O cómo se podría ver esto como un problema que podría resolver el uso de clasificación? Es que podríamos tener, por ejemplo, compras de muchos compradores, ¿cierto?, de muchas personas que compran ciertos productos y nosotros podemos, digamos, crear un modelo que nos permita de alguna manera, saber qué personas podrían comprar ciertos productos basados en datos anteriores. Entonces, si una persona tiene, por ejemplo, 20 años de edad, es masculino o femenino, podría comprar cierto tipo de producto. Entonces, si aparece una nueva persona con esas cualidades, nosotros podríamos decirle, tú podrías de alguna manera comprar este tipo de productos porque personas con la misma característica ya lo hicieron. Obviamente, eso dentro de la caja negra que se genera en la clasificación, pero el cliente final no ve eso. El cliente final solamente ve, por ejemplo, a quién tenemos que apuntar como cliente directo para de alguna manera reducir la publicidad. Otra aplicación, por ejemplo, es la detección de fraude, donde nuestra meta es poder predecir transacciones fraudulentas cuando se usa algún tipo de tarjeta. Y la idea aquí en este caso es poder identificar, por ejemplo, en base a un set de entrenamiento de datos, cuáles son como los patrones normales de las compras que se efectúan en el comercio. Y si alguna compra es diferente a esta normalidad, ¿cierto?, nosotros podemos detectar una transacción fraudulenta. Obviamente, aquí el desafío es que el clasificador no solamente aprenda de cuáles son las transacciones normales, sino que el clasificador en general, cuando tiene una tarea binaria, debiese tener ambas clases para saber cuál es el comportamiento, las características que lo describen. Entonces, esto es súper importante porque el balance que tiene que haber entre ambas clases, ya sea, por ejemplo, detectar perros y gatos o transacciones fraudulentas o no fraudulentas, debiese ser más o menos balanceada para que el clasificador no tenga un sesgo en qué identificar. Esto es un tema súper importante cuando uno trabaja en clasificación.
Lo mismo para la fidelidad de clientes, predecir si es posible perder a un cliente a la competencia. Podemos ver, por ejemplo, que ciertos clientes que hacen ciertas compras o ciertos clientes que tienen cierta edad, ciertos clientes que tienen ciertos gustos, tienden a irse a la competencia. Entonces nosotros los podemos identificar y potenciar, por ejemplo, el cómo podemos hacer que no se vayan a la competencia. Entonces, muchas de estas cosas que nosotros obtenemos en general no nos van a decir qué es lo que nosotros debiésemos hacer, sino que nos va a entregar un valor de alguna métrica y nosotros vamos a tener la capacidad de tomar la decisión a partir de este nuevo conocimiento de qué deberíamos hacer para que esto no pase, que es perder un cliente. Entonces, esto es súper importante porque, como les dije anteriormente en el video anterior, lo que nosotros hacemos en minería de datos es poder generar conocimiento. A pesar de que las herramientas nos den o los métodos nos entreguen valores, nosotros tenemos que tomar decisiones o interpretar, ¿cierto?, esos valores para tomar o generar nuevo conocimiento. Por otro lado, en el caso de los métodos descriptivos o que son no supervisados, en este caso lo que nosotros tenemos es un conjunto de datos, ¿cierto?, que no tienen una clase, y lo que nosotros nos gustaría hacer es encontrar algunos patrones a través de los atributos que nos permitan generar grupos, ¿cierto?, en base a qué tan parecidos son. Entonces, la idea es que uno genera grupos o clúster de elementos que se parecen entre sí, ¿ya? Entonces, entre diferentes conjuntos, ya sea 1, 2, 5 o 100 conjuntos, la idea es que estos grupos estén muy separados unos de los otros porque son menos similares y que los elementos que son más parecidos queden en el mismo grupo. Esa es la idea. Ahora, en este caso, a diferencia de lo que nosotros tenemos con clasificación, nuestra evaluación, nuestra forma de medir, ¿cierto?, qué tan parecidos son, es en base solamente a los atributos, no hay una clase. Entonces, muchas de las cosas que nosotros hacemos, o sea, hacen en clustering, dependen, ¿cierto?, de una validación que lo hace el mismo usuario, la misma persona que está haciendo clustering, para saber si estos clusters en realidad corresponden o no a lo que uno esperaría. Entonces, esto sirve bastante para describir y saber si es que existe algún patrón que genere una agrupación automática en los datos. Entonces, ¿cómo uno podría saber si es que estos clusters están bien o no? Básicamente, uno puede visualizar los clusters, ¿cierto?, en ciertos ejes, por ejemplo, un eje 3D, donde nosotros vemos qué tan distintos son, por ejemplo, basado en una métrica simple como la distancia euclidiana. Y nuestra idea es que estos clusters, la distancia dentro del clúster, dentro de los elementos del clúster, sea muy pequeña, es decir, que los elementos están súper compactos y eso quiere decir que la similitud entre ellos es bastante alta y que la distancia entre diferentes grupos de elementos, por ejemplo el rojo, azul y el verde en este caso, estén lo más separada posible. Entonces tenemos por un lado de que la distancia intraclúster, dentro del clúster, sea la más pequeña posible y la distancia intercluster, o sea, entre clusters, sea maximizada, que esté lo más alejada posible. Entonces, algunas aplicaciones de clustering que podemos ver, por ejemplo, segmentación de mercado, que es básicamente subdividir un mercado en subconjuntos de clientes, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos clientes que compran este tipo de productos, clientes que tienen cierto comportamiento, y la idea es tomar una cantidad de atributos, de atributos, que nos permitan de alguna manera, ¿cierto?, generar estas agrupaciones automáticas de los datos. Entonces eso nos permite describir, por ejemplo, de manera general, cómo son los usuarios o cómo se agrupan naturalmente al poder representarlos, ¿cierto?, bajo ciertas características. Una aplicación 2, por ejemplo, clustering de documentos, que esto es súper interesante y se aplica bastante, es si yo tengo muchos documentos, ya digamos documentos que podrían ser mensajes de redes sociales, que podrían ser artículos de Wikipedia, que podrían ser libros completos, que podrían ser artículos científicos, es
la meta es encontrar un grupo de documentos que se parecen entre sí, o sea, que pertenezcan al mismo grupo clúster, basándose, por ejemplo, en la relevancia de las palabras. Esto quiere decir que podríamos ver cuáles son los términos que se repiten más entre ellos, cuáles son los temas que más se hablan dentro de un documento, etcétera, etcétera, y los podemos agrupar, ¿cierto? Representando, por ejemplo, estos términos como una frecuencia de palabra, podemos asignarle pesos, etcétera, etcétera, y a partir de clustering, ¿cierto? Agruparlos en grupos que son de características más o menos parecidas. Obviamente todo esto lleva a que uno debiese hacer una limpieza de datos, un procesamiento de datos, una transformación de los datos para luego recién aplicar estas técnicas de clustering. Entonces, un ejemplo aquí que podemos ver es, por ejemplo, son artículos de un diario y básicamente lo que se puede hacer o lo que se puede entender acá es cuántas palabras en común tienen estos documentos para poder agruparlos correctamente. Entonces, lo que uno puede hacer en estos casos es, al tener la agrupación de los datos, es ver cuántos fueron correctamente asignados y cuántos no. Entonces, aquí pueden haber dos casos, que uno tenga que analizar los grupos o los clústeres manualmente para saber más o menos cuál es la métrica, o previamente, digamos, hacer un etiquetado manual de cada uno de estos documentos para después validar como la calidad de los clústeres, que vendría siendo una tarea parecida a clasificación, pero en el caso de clústeres. También en el caso de métodos descriptivos tenemos la regla de asociación, que dado un conjunto de records, como de instancias, dice que cada uno tiene un número de elementos de una colección determinada. Entonces, básicamente lo que nosotros queremos hacer acá es tratar de predecir la ocurrencia de un elemento basándose en otros ítems, ¿ya? Entonces, básicamente, si yo, por ejemplo, compro un teclado y un mouse, probablemente también voy a querer comprar una cámara. Y uno ve cuántas veces se repite ese patrón para de alguna manera generar una regla que nos diga cada vez que se compra un mouse y un teclado, yo también quiero comprar una cámara, o cada vez que se compre un mouse, un teclado y una cámara, también se compran audífonos. Entonces, ese tipo de asociaciones son las que nosotros queremos encontrar basadas en ciertas reglas de dependencia que nos permiten de alguna manera predecir cuándo un valor va a aparecer basándose en la ocurrencia de otros. Entonces, un ejemplo acá de records que podemos ver es como transacciones, también que se les llama, que es básicamente compras, por ejemplo, en un supermercado. Entonces tenemos la transacción 1, que se compra pan, Coca-Cola, pañales, leche, luego cerveza, pan, y así por varias unas de estas transacciones que poseen ciertos ítems. Entonces, la idea de esto es encontrar, por ejemplo, un patrón de que si yo compro cerveza y pañales, probablemente voy a llevar leche. O si compro pañales y leche, voy a llevar cerveza. Que a veces pueden ser reglas que parecen no tener mucho sentido, pero después en la interpretación sí podrían tener mayor sentido. Entonces, en este caso, vemos, por ejemplo, que hay muchas asociaciones, o se dan las asociaciones de, por ejemplo, pañales, leche y se lleva cerveza, que ocurre al menos con una frecuencia de 2 o 3 en este ejemplo. Lo mismo que pañales, leche, Coca-Cola. Entonces uno podría, al utilizar regla de asociación, que por ejemplo pañales y leche implica que la persona pueda comprar cerveza. Y esto es un ejemplo clásico que se da más que nada en la compra de estos insumos para bebés por parte de padres, que se ha estudiado anteriormente, que generalmente los padres pueden ir a comprar este tipo de elementos para su hijo, pañales y leche, y además están comprando cerveza, que en la teoría podría no tener sentido, pero al tener el conocimiento del dominio sí hace sentido en qué está ocurriendo, por ejemplo, en la compra de ítems de un supermercado. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto? Por ejemplo, en la promoción de marketing y ventas. Cada vez que se compra, por ejemplo, un queso y se compra jamón, probablemente vamos a comprar, no sé, pan.
o cada vez que se compra queso también se compran papas fritas. ¿Qué nos permite hacer esto como tomadores de decisiones? Que podríamos generar promociones, ¿cierto? Bajo esta ocurrencia que ya sabemos que ocurre en los datos cuando se genera alguna instancia o algunos ítems en particular. O generar, por ejemplo, que los productos en un supermercado estén más o menos cercanos o que estén más o menos alejados, dependiendo de lo que nosotros queramos. Entonces, una cosa importante dentro de la asociación, que uno no busca que este patrón ocurra una o dos veces, sino que el patrón ocurra con una frecuencia alta que nos permita conocer de que estos ítems están asociados unos con los otros con respecto a la ocurrencia con la que ocurren. En relación a los patrones secuenciales, ¿cierto? Podemos tener una línea de tiempo de eventos y la idea es encontrar como elementos que tengan fuertes dependencias secuenciales entre ellos, ¿cierto? Entonces lo que uno hace en este caso es que se forman algunas reglas o patrones que se van aplicando con cierta periodicidad en el tiempo. Entonces, a diferencia quizás de otras formas o métodos de estudio, acá lo que tenemos es la dimensión temporal con la cual ocurren ciertos patrones. En el caso de la regresión, ¿cierto? Básicamente tenemos una variable continua, ¿cierto? Que se quiere predecir basado en otras variables, ¿cierto? Entonces el modelo podría ser lineal o no lineal. Entonces muchas de estas cosas son las que se utilizan, ¿cierto? En estadísticas, en redes neuronales, que es básicamente la predicción de un valor basado en otras variables o valores. Y la detección de desviación y anomalías es básicamente cuando un valor escapa de su normalidad con la cual se ve normalmente enfrentado. Por ejemplo, en el caso de los terremotos o temblores, vemos de que un sismógrafo actúa con normalidad y cuando esto escapa se detecta una desviación significativa. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en redes sociales cuando ocurre un evento de alto impacto, ya digamos algo inesperado, por ejemplo. Si ocurre, por ejemplo, un atentado terrorista, si ocurre la muerte de algún personaje famoso de manera inesperada, vemos que las redes sociales tienen una tendencia normal, de normalidad, y luego explotan cuando ocurre algo que es anómalo o que se desvía del patrón común que existe en redes sociales. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que existen hoy en día en minería de datos? Por un lado, la escalabilidad, ¿cierto? Que tiene que ver de que nuestros modelos, ¿cierto? Funcionen a baja escala, así como en alta escala. La dimensionalidad, que lo vamos a ver más adelante, que son estos problemas con la dimensionalidad o la maldición de la dimensionalidad, que básicamente nosotros podemos generar un modelo que tenga 1.000.000 de características, pero el generar métodos que sean eficientes bajo ese 1.000.000 de características que encuentre patrones reales puede ser muy costoso y muchas veces no se encuentra nada. Entonces también tenemos el otro lado, donde tenemos muy pocas dimensiones, 1 o 2, lo cual no nos permite, por ejemplo, predecir o describir algo correctamente con tan baja dimensionalidad. Entonces tenemos los dos extremos, mucha dimensionalidad y poca dimensionalidad. Tenemos también el desafío de datos complejos y heterogéneos, es decir, datos que podrían no tener una estructura más o menos definida o no estructurada, o datos que por sí podrían ser muy distintos, no nos permiten encontrar como un patrón o algo que nos permita describir los datos correctamente. La calidad de los datos, que es súper importante, específicamente cuando nosotros trabajamos con datos que están publicados en la red, muchas veces no son de la calidad que nosotros esperamos. Es decir, no están estructurados de la manera correcta, no están separados de la manera correcta, existen codificaciones que no están incluidas en los datos, etcétera, etcétera. Faltan muchos datos, hay desbalance en los datos, entonces los análisis no salen correctamente. Queremos hacer cruce de datos y no podemos porque no tenemos la forma de unirlos, etcétera, etcétera. Distribución de los datos y propiedad. Y un tema importante es la privacidad, ¿cierto? ¿Qué tan privados son nuestros datos
públicos o que están en la red actualmente. Y también, para terminar, los desafíos de streaming, ¿cierto? Que es básicamente que muchos de los datos que hoy en día circulan en la red son datos que es cierto que son flujos de datos, lo cual hace de que la adquisición de estos sea muy costosa debido al gran volumen de datos que se da, y muchas veces estos datos no tienen estructura alguna. Entonces, eso lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de videos, en el caso de audio y también en el caso de redes sociales, donde constantemente se está generando un flujo de datos que va almacenando y generando una cantidad monumental de datos hoy en día. Entonces, algunas cosas que deberían tener en cuenta para la próxima clase, luego de esta introducción, es que lean la regla del curso, ¿cierto? Vean el calendario, y que todas estas cosas tienen que ser cumplidas durante el curso, ya sea el caso de las tareas y el caso del proyecto específicamente. Y como bonus track, que vean este video de Hans Rosling, que es súper interesante con respecto al tema de datos.